Imaginemos vivir en el año 1000. No hay electricidad, no hay ciencia moderna, las guerras son frecuentes, las epidemias inexplicables y el hambre constante. Y además, muchos creen que el juicio final está cerca. En ese contexto nace el románico, un arte de piedra gruesa, muros pesados y mensajes eternos. No es un arte que busca agradar, sino es un arte que busca salvar almas. Hoy vamos a hablar del contexto en el que surge el románico, de dónde nace, por qué se desarrolla y qué estaba ocurriendo en Europa para que este estilo se convirtiera en el primer lenguaje artístico internacional medieval. Contexto histórico general. El románico se desarrolla entre los siglos XI y XII. Europa estaba organizada bajo el sistema feudal. La Iglesia era la institución más poderosa. Después de la caída del Imperio Romano, hubo siglos de inestabilidad. Influencias del periodo carolingio, impulsado por Carlomagno. También del periodo otoniano, con Otón I. El románico surge cuando Europa empieza a estabilizarse y reorganizarse bajo la autoridad religiosa. Jerarquía política. El sistema feudal y la descentralización del poder. Poder fragmentado. Tras la caída del Imperio carolingio, las invasiones de los siglos IX y X y el poder real se debilitaron. La autoridad ya no residía en un monarca centralizado, sino que se delegó a señores feudales, nobles y altos cargos eclesiásticos. Relaciones de vasallaje. La estructura se basaba en pactos de fidelidad personal. Los reyes concedían tierras, también conocidos como feudos, a nobles y obispos a cambio de auxilio militar y consejo, además de que se encargaban de administrarlos. La jerarquía piramidal se dividía en tres: la cúspide, el intermedio y la base. La cúspide eran los reyes y la alta nobleza, conformadas por duques y condes, aunque con un poder efectivo limitado. El intermedio eran los vasallos, caballeros y altos cleros, conformados por abades y obispos, quienes administraban sus feudos. Y por último la base, quienes eran los campesinos y siervos, quienes trabajaban las tierras y dependían del señor feudal para obtener protección. La teocracia y el poder de la Iglesia. Poder supremo de la Iglesia. La Iglesia católica ejercía una influencia total, posicionándose como la institución más estable y poderosa. El clero como estamento privilegiado. Obispos y abades de grandes monasterios actuaban como señores feudales, poseyendo tierras y controlando la vida cultural y urbana. Arte como herramienta doctrinal. Dado que la sociedad era mayormente analfabeta, el románico funcionó como una Biblia en piedra para enseñar la doctrina cristiana. El poder de la Iglesia y el miedo al juicio final. En la mentalidad medieval, la vida estaba profundamente marcada por la religión. La Biblia, especialmente en el Apocalipsis, hablaba del juicio final y del regreso de Cristo. Muchos cristianos interpretaban el cambio del milenio como una posible señal del fin de los tiempos. Pero ¿por qué tanto juicio final en el arte románico? Porque el arte era una herramienta pedagógica. La mayoría de la población no sabía leer, entonces las iglesias enseñaban con imágenes. En muchas portadas románicas aparece Cristo en majestad, el juicio final, almas siendo salvadas o condenadas, demonios y castigos. No era decoración, ya que el arte románico no buscaba la belleza naturalista, sino buscaba generar un impacto moral. El estilo se expande por Francia, España, Alemania, Italia e Inglaterra. Importancia de las peregrinaciones. Camino hacia Santiago de Compostela. Ejemplo: Catedral de Santiago de Compostela.
Papel de la Orden de Cluny y la influencia de la Abadía de Cluny. Expansión y peregrinaciones. Las rutas de peregrinación fueron las autopistas culturales del románico. Durante esos viajes se intercambiaban ideas, se difundían estilos arquitectónicos y se construían iglesias para recibir peregrinos. Por eso muchos historiadores consideran que las rutas de peregrinación funcionaron como redes culturales que ayudaron a expandir el románico. El entorno también influyó en cómo se construían los edificios románicos. Por ejemplo, se utilizaba piedra local, lo que hacía que las iglesias se vieran sólidas y pesadas. En regiones montañosas o rurales se levantaban monasterios aislados. En rutas comerciales o de peregrinación surgían iglesias más grandes para recibir viajeros. Esto explica por qué el románico mantiene características comunes, pero cada región desarrolló variantes propias. La alianza nobleza-clero. Impulso del románico. La nobleza feudal y el alto clero fueron los principales impulsores y financiadores del arte románico, como iglesias, monasterios y catedrales. Motivación. La construcción de templos no era solo religiosa, sino también una forma de legitimización del poder, agradecimiento y una expiación por parte de los señores feudales y nobles. Peregrinaciones. El auge de las rutas de peregrinación, especialmente el Camino de Santiago, consolidó esta estructura de poder permitiendo la difusión de este estilo artístico por toda Europa. En resumen, la jerarquía política del románico se caracteriza por un sistema piramidal de dependencia personal, donde los señores feudales y la iglesia controlaban la tierra y la sociedad, utilizando el arte como un medio para reforzar su poder y fe cristiana. El arte románico no buscaba representar el mundo tal como se ve, sino tal como se cree. Cada muro, cada escultura y cada pintura en el románico tenía una función espiritual: enseñar, advertir y guiar a los fieles. La pintura románica se realizaba principalmente en frescos sobre los muros de las iglesias. Colores intensos, figuras planas, contornos marcados, poco interés por la perspectiva. Estas pinturas se colocaban especialmente en ábsides, muros y bóvedas, para que los fieles pudieran verlas desde toda la iglesia. Los mosaicos eran menos comunes que en el arte bizantino, pero sí existieron en algunas regiones. Consistían en imágenes hechas con pequeñas piezas de piedra o vidrio de colores. Su función también era religiosa y simbólica. El mosaico venía de una tradición anterior muy importante, el arte del Imperio bizantino, especialmente en ciudades como Rávena. Por eso el románico heredó parte de ese estilo simbólico y solemne. La arquitectura monumental, como con arcos de medio punto y gruesos muros,
reflejaban la solidez de la Iglesia y la nueva sociedad cristiana tras tiempos inestables. Además, parte de sus características son las construcciones sólidas, muros gruesos, bóvedas de cañón, arcos de medio punto, reflejando sobriedad y espiritualidad. La escultura románica tenía principalmente una función didáctica. Se encontraba en portadas de iglesias, capiteles de columnas, relieves en muros, y sus temas más comunes eran el juicio final, Cristo en majestad, escenas bíblicas, cielo e infierno. Estas figuras suelen verse algo rígidas, alargadas y poco naturales. Esto no era su falta de habilidad, sino que era intencional. Lo importante era el mensaje simbólico, no el realismo. Evolución. Hacia finales del siglo XII, evoluciona hacia un mayor naturalismo y movimiento, preparando el camino al estilo gótico. Materiales y tipos. La piedra, principalmente utilizada en la escultura monumental como portadas o capiteles, junto a la madera, usada para tallas externas, usualmente policromadas, como Cristos crucificados majestuosos, sin dolor, y vírgenes sentadas con el niño Teotocos. Obras clave. Parte de los mayores representantes de la época podrían ser el Pórtico de la Gloria, Catedral de Santiago de Compostela, en España. Tímpano del Juicio Final, en Santa Fe de Conques, Francia. Claustro del Monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos, España. Y Majestad Baggio, talla en madera. El arte románico aportó la primera unidad artística europea, caracterizada por la monumentalidad, el uso de la piedra sillar, muros gruesos, arcos de medio punto, bóvedas de cañón. Destaca por integrar escultura y pintura mural con función didáctica, consolidar el pilar compuesto y estructurar la arquitectura religiosa en torno al Camino de Santiago. Dentro de sus innovaciones arquitectónicas está el uso del sillar, la generalización de la piedra labrada sustituyendo la mampostería, la bóveda de cañón y arcos fajones. Permitió cubrir templos con piedra dándoles mayor solidez y altura. Pilar compuesto, refuerzo de la estructura interior para soportar techos pisados. Cabeceras con deambulatorio, evolución en la planta de la iglesia para facilitar la circulación de peregrinos. En la escultura y pintura, escultura monumental. La reaparición de la talla de piedra en portadas y capiteles, a menudo con temática apocalíptica o simbólica para educar a una población analfabeta. Pintura mural y de manuscritos, técnica al fresco en interiores que dotaba de color y escenas bíblicas a las iglesias. Como impacto cultural y social, se destaca por una unidad estilística europea, primer estilo internacional expandido por las órdenes monásticas y la arquitectura normanda. Los caminos de peregrinación. El Camino de Santiago funcionó como vector cultural conectando Europa y difundiendo el estilo. En su conservación cultural, los monasterios románicos preservaron manuscritos y fomentaron el conocimiento. Revalorización del muro. Uso de muros robustos que definen el espacio con pequeñas aberturas que favorecen el recogimiento interior. En resumen, el románico sentó las bases para el desarrollo técnico del gótico al perfeccionar la construcción monumental en piedra.